Una de las discusiones y divisiones más profundas de la iglesia contemporánea, pero que también ha sido una de las más profundas divisiones de la iglesia, se ha dado en razón de la conformación de la iglesia, de quiénes conforman y cómo es que Dios ha determinado conformar su pueblo. La historia del pueblo judío y todas sus tradiciones ha atraído por gran manera al pueblo del Señor, a los cristianos. Y ha sido atraída de tal forma que algunos han llegado a proponer que, y esto a través de, o en razón a la manera en la que nos acercamos a la interpretación de la Escritura, eh, parecieran existir dos pueblos diferentes que conforman una nación. La Israel étnica y la iglesia. Muchos llegan a adorar este tema de alguna manera. Algunos llegan a pensar que esta idea de los judíos como una nación, que es la nación de Dios, y la iglesia es una necesidad para nosotros entenderla. Y sí lo es. Y sí que es una necesidad que entendamos cómo es que Dios ha determinado conformar a su pueblo. Pero muchos de ellos llegan a decir o a invitar al pueblo a ver hacia Israel, a esa Israel nacional, como algo a lo que debemos venerar, a estar pendiente de los oráculos de sus rabinos, a estar pendiente de las señales que pasan en medio de esa Israel nacional como algo que nos anuncie, que nos muestre la venida del anhelado Mesías. Y parece que peligrosamente nuevamente la iglesia debe resistir a los judaizantes. Un peligro que ya por la escritura conocemos bien. Pero el Señor en su gracia, por medio del cumplimiento de su pacto, ha guardado a los suyos, eligiéndolos soberanamente, eligiéndolos individualmente, no como una nación, por medio de la promesa del Evangelio, que se ha venido revelando progresivamente, como veremos hoy, y que haya su cumplimiento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y este es el plan único para conformar a su único pueblo. Como usted se puede haber dado cuenta de estos últimos fines de semana, en nuestros sermones, nos hemos acercado a la teología pactual, a la teología del pacto. Y eso tiene que ver, y hemos ido dilucidando cada vez más, que la teología pactual es una forma de ver cómo Dios ha estado tratando con su pueblo a lo largo de la historia redentora. Vemos cómo Dios está condescendiendo hacia su pueblo y lo hace al hacer pactos con ellos. Pactos tales como el pacto de redención, hecho entre la Trinidad antes de la creación, el pacto de obras, hecho en Adán en el jardín, el pacto de gracia que se presentó por primera vez, como lo mencionaba hace un momento el pastor, en esa promesa de Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. También está el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho con Noé y toda la creación, y el pacto mosaico, el pacto davídico y por último el nuevo pacto. La forma en la que uno define o la forma en la que definimos esos pactos produce resultados en nosotros. Uno de ellos es cómo entendemos algunas de las grandes doctrinas que la Escritura nos muestra. Una de ellas, y la que será de especial interés
para hoy es cómo Dios ha conformado su pueblo. Por medio de los pactos, Dios se relacionó con los que eran su pueblo, el pueblo del pacto, y se dio a conocer como su Dios, al que alguna vez llamamos y debemos llamar el Dios del pacto. Le pido, hermano, que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 9. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 13. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios mío, Señor Todopoderoso, esta es tu palabra, Señor. Esta es la verdad revelada, Señor, a través de la inspiración, Señor, que hoy es luz para nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, Dios mío, que nos ayudes a tomar tu palabra, Señor, para ponerla, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para encontrar en ella alivio, para encontrar en ella, Señor, amonestación, ánimo, pero sobre todo, Señor, para verte a ti en ella. Ayúdanos, Señor, a comprender todas estas cosas que a través de toda la historia, Señor, has venido mostrándole a tu pueblo, que sirve hoy, Señor, de luz para nuestras vidas, que sirve hoy de luz para nosotros, Dios mío, como tu pueblo. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, Dios, para que esta palabra sea luz en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que sea recibida, Señor, con nobleza, Señor, con mansedumbre, Dios, atesorando, Señor, que es tu palabra y que es tu deseo que la pongamos por obra. Y te pido, Señor, y te ruego, Dios mío, que me ayudes, Señor, siendo yo tan débil, Dios mío, pueda ser fiel a ti, Señor, fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, porque nunca seremos suficientes, Señor, ante la grandeza de tu palabra, pero confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, he titulado este sermón La elección soberana, la conformación del pueblo del pacto. Y trataremos de verlo a la luz de dos grandes premisas. La primera, las razones de la gran tristeza y continuo dolor del apóstol Pablo. Y la segunda, la palabra de Dios no falla en la elección de su pueblo. Versos 1 al 5, hermanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. La tristeza de Pablo es en razón a la incredulidad de un pueblo que, aun siendo beneficiario de las promesas, de los pactos, de la gloria de Dios mismo y otras más ventajas que se enumeran y se relacionan en este texto, rechazó a Cristo como la simiente prometida. Se llenó de orgullo, un orgullo que lo mantenía separado de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que tiene una profunda tristeza, y tal es esa tristeza que él desearía hacerse anatema, un término griego que expresa estar separado. Y como lo plantea Calvino en su comentario acerca del libro de Romanos, dice, ¿y qué significa estar separado de Cristo si no es ser excluido de toda esperanza de salvación? Pablo manifiesta que de ser posible, porque no lo era, él estaría separado de Cristo y lo haría para que aquellos que considera sus hermanos, sus parientes en la carne, pudiesen amar profundamente al Señor como Él lo hacía. Pablo tiene tristeza y continuo dolor, porque ahora él considera a ese pueblo, al verlo, como un pueblo que parece estar separado del amor de Dios. Ese pueblo es un Israel incrédulo, un Israel que rechazó al Mesías prometido, a pesar de conocer esa promesa. Pablo ha manifestado capítulos atrás en el libro de Romanos un profundo desacuerdo con la hipocresía de algunos de los maestros y sacerdotes judíos y cómo esa hipocresía era la causante de que el hombre, los judíos, estuviesen apartados del Señor y siendo causa de que el pueblo gentil tuviera en poco el nombre de Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos familiares, hermanos, inclusive nuestros padres, a quienes les hemos predicado el Evangelio una y otra vez, por quienes hemos orado y por quienes clamamos al Señor. Y a pesar de que les hemos predicado una y otra vez el Evangelio, y a pesar de que tal vez su negativa no es directa o no es una oposición directa al Evangelio, en el fondo y a causa de sus actitudes, de que se hacen evidentes, podemos deducir que ignoran o rechazan a Dios, que prefieren vivir sus vidas de acuerdo a sus propios deseos. Y cuando nosotros comprendemos hacia dónde se dirigen ellos, al rechazar el Evangelio, al rechazar al Señor, entonces nosotros desearíamos aún tomar su lugar, o deberíamos desear aún tomar su lugar, como lo dice Pablo, para que ellos puedan conocer al Señor como lo conocemos nosotros. Este amor que profesa Pablo por sus hermanos nos invita a nosotros también a amar de tal forma a nuestros familiares, no buscando desobedecer la voluntad de Dios, sino sometiéndonos a ella. Pero sí, como lo manifiesta Pablo, aún sabiendo que su estado no es una injusticia del Señor, sino que justamente están siendo tratados por el Señor, deberíamos, hermanos, tener esa necesidad inminente de decirles la verdad, de buscar que ellos comprendan la verdad. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo evidentemente es claro y claramente es un lenguaje identificativo de un creyente. La persona que es indiferente a las almas que se pierden no es un creyente. La persona que es
indiferente a los que perecen, puede muy bien preguntarse si él es un creyente. Si no nos duelen las almas que se pierden, no sé si nosotros podríamos convivir con esa indiferencia. Pero ese amor no solamente nos duele, sino que como el apóstol Pablo lo ha llevado a decir la verdad. Y ha dicho la verdad de tal manera que los judíos podían llegar a pensar que Pablo los odiaba. Que había un profundo odio de Pablo hacia ellos, aún siendo Pablo parte de ese pueblo. Pablo les ha declarado la verdad a ese pueblo. Pablo les está diciendo, yo los amo, pero amo mucho más a Cristo. Pablo les está diciendo, como hoy nosotros deberíamos plantearles a nuestros familiares, nosotros los amamos, pero amamos mucho más al Señor que ha conformado este pueblo del cual somos ahora parte. Pero en ese afán de mostrar las razones por las que él se siente tan profundamente triste y siente ese dolor constante, Pablo ha relatado en este capítulo una lista de ventajas o de bendiciones de las cuales el pueblo había sido beneficiario. Y todas estas ventajas o estas bendiciones que enumera el apóstol y que ya leeremos, apuntan hacia Cristo. Nos muestran a Cristo en plenitud. Dice el verso 4 y el verso 5. Porque son israelitas, a quienes les pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo lo que pretende mostrar es que aún este pueblo teniendo todas estas ventajas, aún teniendo clara todas estas cosas, rechazó al Mesías prometido. Y observemos cómo estas ventajas, estas bendiciones que el pueblo, de las cuales el pueblo fue beneficiario, apuntan a Cristo. En primer lugar está el hecho de ser llamados israelitas, descendientes de Jacob, a quien Dios llamó Israel, lo cual nos recuerda que Cristo es descendiente según la carne de esta genealogía, como lo leíamos ahora en la promesa y como lo ampliaba un poco más el pastor acerca de qué implicaba esta promesa. Pero Pablo continúa adelante y menciona de quiénes son la adopción. También el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los creyentes en Éfeso, nos recuerda que nosotros somos adoptados por Dios gracias a la obra en Cristo Jesús. También menciona la gloria, una referencia que nos recuerda en el Nuevo Testamento de cómo Cristo es la plenitud de Dios, la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de su gloria, dice el autor de Hebreos. También dice el apóstol los pactos de los cuales nosotros podemos observar claramente que Jesús es el cumplimiento de ellos. Habla acerca de la ley que les fue dada, la ley que les fue dada en el monte Sinaí por Dios, por medio de Moisés, y la cual apunta a mostrarnos el carácter y la perfección del Mesías prometido, quien además cumplió a cabalidad la ley. Nos recuerda el culto, lo cual apunta también a Cristo en todos estos sacrificios mencionados y practicados por el pueblo de Israel. Las promesas, de las cuales también Cristo es el cumplimiento de todas ellas dadas por Dios. Y los patriarcas, quienes a pesar de su imperfección y debilidad, le plació a Dios manifestar su gracia y poder a través de muchos de ellos.
Pero una de estas ventajas mencionadas en estos versos se relata como a quien le pertenecen los pactos. Y no está claro si nosotros debemos utilizar el plural o el singular, los pactos o el pacto. Pero en todo caso, esta palabra apunta a las diversas afirmaciones y reafirmaciones del pacto de Dios con su pueblo y o con sus líderes. Como ya hemos dicho y consideramos, existe un pacto de gracia. Pero habiendo muchos pactos en el Nuevo Testamento, para poder entender esto, nuestra identidad confesional, la manera en la que nosotros nos acercamos a la Escritura, optó por algo que mencionábamos al comienzo, que se llama teología pactual. ¿Y qué es esto? ¿O qué podemos tratar de entender rápidamente acerca de esto? Lo primero es que lo que quería o que quiere la teología pactual no es reducir todas estas cosas a una sola, sino que podamos nosotros distinguir cada uno de la manera correcta y cómo esto progresivamente nos va enseñando cuál es el plan y el propósito del Señor, su único plan. Por ejemplo, la teología, y como lo hemos visto en estos últimos sermones, permitió que el pacto de obras hecho con Adán permaneciese en el lugar del jardín del Edén. El pacto con Noé es un pacto hecho con la creación, incluidos los animales, y no específicamente solo con su iglesia. El poder entenderlos de la manera correcta nos puede ayudar a conducirnos a ver, a entender el plan de Dios. En el verso 5 dice entonces el apóstol: y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El propósito de todas estas bendiciones, hermano, mencionadas en el capítulo 9 del libro de Romanos, era apuntar a Cristo, recordarle al pueblo a Cristo, mostrarle cómo todo esto apunta a Cristo, mostrarles y recordarles aquella promesa de Génesis 3:15. Y esa es la razón de la tristeza de Pablo. Que ellos tenían todas las señales posibles y aún teniendo todas las señales posibles, aún viendo todas estas cosas cumplirse, se resistían orgullosamente a ver a Cristo como el Señor. Su orgullo era tal que ellos, con todas estas señales, veían la ley y a Cristo cumpliendo la ley, y su orgullo apuntaba a la ley y no a Cristo. Su orgullo era mayor. Veían los sacrificios que debían practicar una y otra vez, y a Cristo haciendo un sacrificio pleno, suficiente y único, pero querían apuntar nuevamente a estos sacrificios. Pablo enfatiza en la deidad de Jesús y lo hace y lo expone para que entendamos que es superior a todas estas cosas. Pablo lo muestra como el cumplimiento pleno de todas estas cosas, de todas estas promesas que fueron dadas al pueblo. Y a todos nosotros, hoy la Escritura nos muestra de esta manera estas verdades para que recordemos que Cristo es mayor. Y es a quien se deben dirigir nuestras miradas. Pero al ver el orgullo del pueblo y al ver cómo aún teniendo todas estas ventajas palpables, Pablo
sabiendo que podría llegar a alguien a pensar, o a algunos a pensar, que las promesas habían sido incumplidas, que habían sido falsas y no se había cumplido, o que Cristo que era predicado por él no era realmente el Mesías y la simiente prometida. Aún viendo esto, Pablo, y sabiendo todas estas cosas, decide entonces argumentar que la palabra de Dios no ha fallado. Les da una razón más al pueblo judío y dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, ni todos son hijos, perdón, por ser descendientes de Abraham. Lo primero que tenemos que decir es que la narrativa bíblica nos recuerda y nos demuestra esta formulación del apóstol Pablo. No todos los que proceden de Israel, de la nación judía, literal y física, son la Israel espiritual de Dios. No todos son la nación que Dios espiritualmente ha elegido. La iglesia, el cuerpo, el templo, la morada de Dios en el espíritu. Y Pablo ya ha luchado con esta paradoja de estos dos pueblos, esta aparente dos pueblos. Y él lo ha dicho, lo ha escrito ya en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 7 al 9. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Esta idea también ha sido desarrollada por el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de Romanos. Así que de plano debemos decir que Pablo no está intentando huir de esa discusión, no está intentando evadir la discusión de la conformación del pueblo, sino que más bien lo que él trata de explicarles, darles a entender y darnos a entender a todos nosotros ahora es la forma en la que ha sido conformada. Observe cómo lo dice en el capítulo 4 del libro de Romanos, versos 13 al 16. Porque la promesa a Abraham o a su descendiente de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Y en esto nosotros podemos observar que Cristo es la esencia del pacto que Dios hace con Abraham y sus descendientes Isaac y Jacob. Como ya lo mencionamos, como se mencionó al comienzo en la lectura congregacional y en la explicación que recibimos, luego de permanecer en esclavitud, fueron liberados este pueblo por Dios, un pueblo a quienes se les entregaron estos beneficios, la ley, el culto, los sacrificios, a quienes la promesa se les entregó de que serían llamados su pueblo,
Además, se les dijo que serían redimidos por la promesa que Dios juró por sí mismo. Y como ya lo mencionamos, también la provisión de este pacto, que por medio de la simiente, sería por medio de la simiente de Abraham. Sería a través de esa simiente que todos serían bendecidos. Pero Pablo se refiere específicamente al mencionar a Cristo como Dios sobre todas las cosas, en el verso 5, recordándonos también que esta promesa viene a ser revelada por medio del Evangelio. Todos los creyentes al estar en Cristo se convierten en herederos de la promesa. Y el poder de esa promesa está en la justificación, en la gracia soberana de Dios al elegir a unos. ¿Cómo logramos entender o cómo pretende Pablo hacer que el pueblo judío entienda esto? Hay algo glorioso en las Escrituras, hermanos, y es que las Escrituras son un solo libro, ¿verdad? No son dos libros diferentes, sino son uno solo. No es el Antiguo y el Nuevo Testamento por aparte, sino uno solo. Si nosotros hoy tomásemos solamente el Antiguo Testamento, aparte del Nuevo Testamento, evidentemente, igual que el pueblo judío en su momento, entenderíamos que todos los israelitas deben ser salvos y que son el pueblo de Dios. Si todo esto lo hiciésemos aparte de la promesa y las promesas reveladas en el Nuevo Testamento y Cristo mismo en el Nuevo Testamento, entenderíamos exactamente lo mismo. Nos quedaría solo ese Israel étnico. Sin embargo, también nos traería un problema al creer que son dos pueblos con dos formas diferentes de ser salvos. Unos, los del Antiguo Testamento, por etnicidad, porque son genealogía, y otros por la fe. Al verlos por separado, nos generarían esa dificultad. Esta es la razón por la que creemos que son un solo libro. La Biblia tiene total relación, un hecho con otro, y no podemos entender un hecho sin el otro. No podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, y de igual manera al conformarse en un solo libro. Pero entonces el apóstol Pablo se vale de unos ejemplos para explicar y dar a entender esto. De parte de esa historia que el pueblo judío conocía, era bien clara para ellos. Y dice entonces, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, primero. Segundo, por ser Isaac, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Verso 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, que son considerados como descendientes. A los hijos de Dios se los llama aquí hijos de la promesa. Un término notablemente hermoso, hijos de la promesa. Su nacimiento espiritual no se debió a nada diferente que a el pacto que Dios hizo consigo mismo. No hay nada presente en ninguno de estos hijos que tenga que ver o influir en esta elección. Fue la promesa que Dios hizo la que los llevó a ser hijos. Juan 1, versos 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y esta realidad que leemos ahí queda ejemplificada claramente en el relato del nacimiento de Isaac. Nadie se hace hijo de Dios por voluntad propia, sino por la promesa divina. Todos los que son hijos hoy de esa promesa fueron traídos a vida por el poder regenerador del Espíritu Santo, porque el Padre lo decidió de esa manera, porque el Padre lo hizo así, porque fue su promesa, porque antes de la fundación del mundo, Él decidió por su pura voluntad y por su pura gracia hacerlo de esta forma. Y dice el apóstol Pablo también en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Nosotros, por la gracia de Dios, somos hijos de la promesa. No somos hijos del esfuerzo. No somos hijos de nuestros propios esfuerzos. La iglesia está conformada por aquellos individuos, no individualistas, individuos, que por la soberana elección de Dios incondicionalmente han sido traídos de muerte a vida y regenerados para ser parte del cuerpo. Usted y yo, hermano, somos hijos de la promesa por medio de la fe, por la elección divina del Señor. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto se hace evidente, aún más evidente, cuando observamos el ejemplo que Pablo nos invita a ver en este pasaje. Dice entonces, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El pacto de gracia provee por medio de la elección incondicional que seamos beneficiarios de esas bendiciones en Cristo. Dios hizo un pacto con Jesús, eligiendo incondicionalmente a quienes le entregaría para ser salvos de nuestros pecados, para ser beneficiarios de todas sus bendiciones por medio de Cristo y aplicadas a nosotros en la gracia del Espíritu Santo. Podemos entonces definir de alguna manera el pacto de gracia como una iniciativa unilateral de Dios para ofrecerle salvación a sus elegidos a través de los medios que Él dispuso, demandando responder a estos hombres en fe en Cristo, quien es la provisión para ello, para que de esta forma única el hombre pueda estar en paz con Dios. El pacto de gracia es una iniciativa unilateral de Dios. Pero además el pacto de Dios muestra que evidentemente, como lo relata el apóstol, esa línea genealógica pasaría por Isaac. Y esto parece ser bastante obvio, ¿verdad? Ismael era hijo de una egipcia, que era la sierva de Sara, Agar, que era una mujer pagana. Además de ser Ismael hijo de esta egipcia, también era hijo de los esfuerzos de ellos mismos.
Fueron ellos quienes decidieron hacer las cosas de esa manera, aún teniendo una promesa. En cambio, Isaac, evidentemente, nos muestra la Escritura, es el hijo de la promesa. Imagínense esto, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años, que además de tener estas edades, ella era estéril. Isaac es el hijo de la promesa. Y esto resulta evidente. Pero también podemos observar en ellos, y al ver a Isaac y este panorama, y tal como lo relata el autor de Hebreos en esa descripción de los héroes de la fe, ¿verdad? Dice en el verso 11, también por la fe Sara. Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Definitivamente era por obvias razones, podría decir alguien, al conocer toda la historia, es decir, el pueblo judío conocía bien esta historia, podía decir por obvias razones, debería decirlo, debería contemplar lo que Isaac era el hijo de la promesa. Pero también ella apuntaba a Cristo desde el comienzo. Esta es la razón. Isaac es la razón por la cual el Señor preservó a la nación de Israel, porque de ella vendría la simiente prometida. Pero el apóstol entonces nos da una luz mayor respecto de esta problemática. Y a los versos 10 y hasta el 13, entonces, relata la historia, y acompáñeme a ella en Génesis 25, versos 19 al 34, de la siguiente manera. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Lo que busca entonces el apóstol Pablo es que nosotros entendamos que la elección soberana no tiene que ver con la genealogía, ya lo hemos mencionado, sino que la elección tiene que ver con la soberana gracia de Dios y el cumplimiento de su promesa, de su pacto. Y observe, hermano, cómo dice que este relato, cómo nos resuelve algunas cosas. Por ejemplo, Jacob y Esaú eran hijos del mismo padre y madre, ¿verdad? Nacieron en igualdad de condiciones. Pero el derecho de la primogenitura era para Esaú por haber nacido primero. Pero Dios eligió a Jacob y se lo hizo saber antes de su nacimiento a Rebeca, su mamá. Pero a esto hay que agregarle, como relata el texto que estamos estudiando hoy, que ellos no habían hecho nada bueno ni nada malo cuando fueron elegidos, dice el apóstol Pablo. Y Spurgeon, hablando un poco de esa elección antes de la fundación del mundo por parte de Dios, dice que él dice como,
Y gracias a Dios Él eligió antes de haberme visto, porque si hubiese sido después de verme, no me habría elegido. Hay una historia que al respecto sobre todo de este verso 13 que escuché en alguna ocasión, alguien me la contó y creo que debe ser verdad, y es que también está relacionada con Spurgeon, y es que una señora se le acercó a él, hablando de Romanos 9:13, y le dijo, señor Spurgeon, yo definitivamente no entiendo Romanos 9:13. Y él así con la sagacidad que uno cree que debió haber tenido, le respondió, yo tampoco entiendo Romanos 9:13. Pero él le pregunta, pero discúlpeme, ¿qué es lo que usted no entiende de Romanos 9:13? Y ella le dice, ¿cómo es eso de que a Esaú aborrecí? Y él le dice, no, yo eso sí lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo es eso de que a Jacob amó. Es algo que no entendía y que nosotros no logramos ni lograremos entender. Es solo la soberana gracia del Señor eligiendo. Si el Señor hubiese determinado que ninguno de nosotros hubiese sido alcanzado a través de Cristo, sino que todos fuéramos al infierno, el Señor no había errado en esto, no hubiese sido injusto, pero nos dio al Señor, cumplió su promesa en Cristo. Y hoy, sin merecerlo, todos nosotros estamos aquí porque Él lo decidió. Hacemos parte de este pueblo solo porque Él así lo decidió. Esta gracia es una gracia que es irresistible, hermanos. Este pacto es algo que ninguno de nosotros pudo participar dentro de él y somos beneficiarios de él, pero ninguno de nosotros puede resistir. Esa es una elección incondicional. Está arraigada incondicionalmente en Cristo y eso es maravilloso, hermano, cuando uno puede observar a Cristo y verlo en su plenitud. No hay otro gozo que se pueda igualar a Él. La elección, hermano, es la fuente de ese bien salvador del Señor. Es de donde proceden la fe, la santidad sin la cual ninguno podrá ver a Dios. Desde esa elección provienen todos los dones de la salvación y finalmente proviene la vida eterna. Todo esto apunta hacia allá por Cristo, en Cristo. Y para terminar, el apóstol Pablo también lo ha mencionado, hablándole a su discípulo, a Timoteo, le dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 9 y 10, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Escuchar estas palabras del apóstol Pablo, tanto en Romanos como al hablarle a Timoteo, debe producir en nosotros la seguridad suficiente, el gozo que rebose, una profunda alegría, pues el pacto que Dios había hecho en Jesús es seguridad para nosotros.
Es seguridad porque no es en nuestras propias obras ni en nuestros propios méritos. Es en Cristo que esto se ha cumplido. Y ahora somos nosotros bendecidos al ser atraídos con lazos de amor a Él. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Para los creyentes, es evidente que la conformación de la iglesia es por medio de la elección soberana de Dios. No son dos pueblos, es uno solo al que Él ha elegido. Pero esto no nos exime de una responsabilidad, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Por otro lado, el que vengamos a conformar el pueblo del pacto sin ninguna clase de merecimiento ni ninguna clase de participación debe producir en nosotros una gozosa humildad, a diferencia de ese orgullo que la falta de entendimiento produjo en el pueblo judío. En nosotros el comprender estas verdades debe producir humildad, una gozosa humildad. No es nuestra esta gracia, es del Señor. Y nuestra respuesta no debe ser otra que una gratitud tan grande que nos lleve a alabar a nuestro Dios, a nuestro Padre de una manera sin igual. Después de comprender la gracia, usted no puede volver a adorar al Señor de la misma forma. Y si alguno nos visita hoy y no había escuchado nunca acerca de esto, hermano, nosotros amamos a los perdidos de la misma manera que el apóstol Pablo amaba a ese pueblo que se estaba perdiendo. Clamamos por usted, pero le enseñaremos la verdad del Evangelio, porque solo en ella hay salvación. Usted es producto de la gracia del Señor. De la gracia del Señor al escuchar el Evangelio y al responder positivamente a él. Todo esto es gracia del Señor. Mas, sin embargo, quiero recordarle que alguien está orando por usted también. De esa manera, con mucho dolor, con mucha tristeza al ver cómo su vida ofende al Señor y cada vez lo pone más lejos de Él. Es Cristo a quien adoramos, solo a Él. Y nuestras almas se gozan en entender la gracia y el favor de Dios para con nosotros en esta promesa, en este pacto unilateral que Él hace para elegirnos a conformar a su pueblo. Acompáñeme a orar, hermano, y a responder también de esa manera gozosa, en adoración a nuestro Señor, ahora que podemos ver que es por gracia que hemos sido elegidos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tus promesas nunca fallan, Señor, porque tu palabra se cumple. Dios mío, yo te doy gracias porque nos has atraído, Señor, sin merecerlo. Y damos gracias porque ha sido así, Señor, porque en tu soberana voluntad, en tu infinito amor y misericordia por nosotros, Señor, sin ser nosotros dignos de merecer esta gracia, Señor, te ha placido favorecernos con ella. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos que podamos vivir una vida que honre, Señor, esa gracia con la que hemos sido atraídos, Dios. Te damos toda la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.